Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, tardes. noches. Pues, ¿has visto la camiseta que llevo? Chulísima. Sí, sí. ¿De dónde es? Me gusta mucho el Pues me la lema. regaló un colega. Está Sí, ¿no? guapísima, ¿eh? El lema. A probarnos a Aprobarnos a aprender. aprender es nuestro lema desde hace mucho tiempo y creo que representa a la mayoría de estudiantes o a la inmensa mayoría de estudiantes que tengan un mínimo de espíritu crítico y me alegra mucho que lleve nuestro regalito puesto. No lo he hecho para nada, pero para nada adrede. Bueno, aparte de ser delegado y estar a topísimo en la universidad, llevas, bueno, estás en un programa de Twitch también, ¿no? Sí, Que, que me te hace veo un poco, muchísima. o sea, te veo con retraso, te estoy oyendo y te estoy viendo la cara con retraso. Entonces, si parezco que estoy un poco empanado, es por eso, porque te veo por el streaming, pero te oigo antes. Entonces es un poco incómodo, pero bueno, seguimos interactuando. Cuéntame. Pues coño, no sé, muteame o... Bueno, o sea, Sí, sí, no... no, no, claro, no te oigo doble, si no sería imposible. Pero Simplemente muteate Twitch para te que me veo con escuches retraso. al momento en el que te hago las Yo te oigo al preguntas. momento, estamos hablando al momento, no te preocupes. Lo Vale. que te veo después, pero no pasa nada. Hola a todos, ¿qué tal? Preguntan cómo se llama el programa de Twitch, es que a mí me hace muchísima gracia. Sí, yo tengo un programa que se llama Van a rodar cabezas. Un programa sobre actualidad política local en Badajoz y se llama Van a rodar cabezas porque lo hago con una persona que se apellida Cabezas. Somos muy graciosos. Eso iba a decir. Hola, Clau, muchas gracias. Bienvenida. Pues, y lo presenta efectivamente el señor Cabezas. Bueno, ¿qué te gustaría comentar de esta ley? Cuanto versión, el típico comentario de flipado, versión corta, versión media, No, versión larga. versión extendida, o sea, de hecho, versión con comentarios del director, a ser posible. O sea, yo quiero que te explayes todo lo que quieras. De verdad, ¿eh? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Yo no sé Sí. si las veintipico personas que nos están viendo están dispuestas a que dé aquí una tremenda chapa sobre la LOSU. Yo te he invitado para eso. O sea, si a la gente no le gusta, pues lo siento muchísimo, pero yo quiero que se hable de esto, de la ley de universidades. Vale, pues a ver, ¿por dónde empezar? Eh, Hubo unas elecciones generales de las que salió un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y de ese gobierno de coalición salió un ministro de universidades independiente nombrado por la parte de Unidas Podemos, concretamente la parte de En Comú Podem, ¿vale? Ese ministro es Manuel Castells, que es un sociólogo muy reputado y con razón, un sociólogo brillante de 80 años, 81 años de edad y que ha pasado la mayor parte de su etapa como académico en Estados Unidos, ¿vale? Eh, por contextualizar. Eso por contextualizar. Y como digo, es de la parte de En Comú Podem y como digo, va como independiente. A esta persona le encargan desde el gobierno o desde su parte del gobierno que haga una nueva ley de universidades, que haga una reforma de la ley universitaria y que haga una nueva ley, entendiéndose para progresar, mejorar, afrontar los retos del siglo XXI y tal a la nueva a la nueva universidad, la nueva universidad a la nueva sociedad y viceversa. Hasta aquí se me entiende más o menos, ¿no? Sí, sí, estupendamente. Muy buena Entonces, intro. intento sintetizarlo lo más posible. Entonces, este hombre pues hizo una propuesta de ley, eh, un anteproyecto, anteproyecto, un primer documento que pues todos los representantes estudiantiles
todos los profesores, todos los rectores, toda la comunidad universitaria nos llevamos las manos a la cabeza. Y mira que es muy complicado que profesores, rectores y estudiantes y personal de administración y servicios se pongan de acuerdo en algo. Pues este hombre nos puso de acuerdo en que a nadie le gustaba ese anteproyecto de ley. Tenía cosas buenas para los rectores que nosotros repudiábamos, tenía cosas malas para los profesores que nadie quería. Era una ley muy basada en el modelo que él había vivido en Estados Unidos, pero era una ley, en términos políticos, se podría llamar neoliberal o antidemocrática o elitista, en el sentido, yo creo que ni Bert y Méndez de Vigo, con una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, se hubiesen atrevido a proponer algo ni parecido a eso. ¿Tú crees ¿Vale? porque, por ejemplo... Pues por ejemplo, porque ahora mismo a los rectores se les elige entre toda la universidad, entre profesores, estudiantes, personal, de forma ponderada. Eso es lo que no nos gusta o lo que consideramos que es poca cosa, pues los estudiantes tenemos vamos a poner de media un 23% de representación, un 25%, nuestro voto vale un 25%. El de los profesores contratados un 51%, el de los profesores no contratados, o sea, no titulares, un 20 y tanto, el de los trabajadores un 10, ¿vale? Para que te ubiques. Pero bueno, que es democrático, ponderado, pero es democrático. Pues esta reforma lo que venía a plantear era que son una universidad, por ejemplo, mi universidad, que somos 20.000 estudiantes, pues 20.000 estudiantes, 3.000 profesores, 600 trabajadores, todos esos votamos en las elecciones a rector, entre los que se presenten, pues se vota y se gana, y se pierde. Pues este hombre decía que al rector lo eligiese un empresario, un político, un profesor y si acaso un estudiante. En plan, querían crear un órgano en todas las universidades, un órgano de elección formado por 5 o 10 personas, con representación de la sociedad política y de la sociedad, lo cual es hiper peligroso, y que eso fuese lo que eligiese el rector. Por ponerte un ejemplo, o sea, quizás suena un poco raro, pero es pasar de una cosa que es democrática, aunque sea ponderada, a nosotros nos gustaría que se nos escuchase más, pero pasar de una cosa democrática a pasar a un sufragio ultra, super, mega, hipercensitario y delegado, eh, que pinta a un empresario o un cura o un político del partido que gobierna, del partido de la oposición, me da igual, eligiendo a un rector de una universidad. No tiene ningún sentido y es que esto no tendría ni sentido que lo hubiese planteado alguien ya te digo, del PP. Esto lo plantea así no porque sea un intruso y porque sea un neoliberal con máscara y porque quiera cargarse al gobierno desde dentro. Simplemente lo plantea así porque ha vivido muchísimo tiempo en Estados Unidos y no tiene ni puta idea de cómo funciona la universidad española, ¿vale? Mm. Como esta otra serie de cosas que no tenían ni pies ni cabeza en el sentido democrático o sea, no ya entrando a cosas súper técnicas que sea difícil de explicar o de entender si no se está dentro de la universidad, en el sentido de cómo funcionan organizaciones, no me gusta la universidad, pero tampoco me gustaría en una empresa, tampoco me gustaría en una asociación de vecinos ni en un ayuntamiento, que son cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, la elección de los decanos, que si el rector es como el presidente del gobierno, pues los decanos son como los presidentes de las comunidades autónomas, Ujú. digamos, ¿vale? Eh, Hasta ahí más o menos. Sí, sí. Bien. Yo Lo que sí, quiero. el chat no sé, el chat... Decís algo por el chat y lo vamos leyendo. Yo Sí, sí, creo que se sí. entiende, vaya. Bueno, él planteaba, y esto es literal, de verdad, que suena un disparate sin sentido, y era lo que estaba en el primer anteproyecto de ley, eh, planteaba que se presentan X personas a decano, imagínate que en una facultad se presentan 4, 5, lo normal es que se presenten 2 o 3, o 1, pero bueno, imagínate que se presentan los que sean. Pues él decía que de entre los 3 más votados, elegía el rector al decano. Uf. Eso es como si, pues ahora en España el presidente es Pedro Sánchez, hay elecciones en Extremadura, la primera fuerza es el PP, la segunda es Podemos, me lo voy a inventar, y la tercera es el PSOE. Pues lo que planteaba Castells era
que el presidente de España, de entre los 3 más votados, ignorando el orden, diga, bueno, pues de estos 3 que han salido, yo quiero que el presidente de esta comunidad autónoma sea el que ha quedado tercero. Así que este va a ser el presidente de esta comunidad autónoma. Genial, además súper democrático. Entonces, no tiene ningún sentido, o sea, suena ridículo. Esto ya, insisto, como me has dicho versión extendida, te estoy diciendo el anteproyecto, ¿vale? Esto era el Sí, primer borrador que tuvimos los estudiantes y los representantes estudiantiles, y como esas otras, bueno, alguna cosa se ha quedado, pero estas eran las más graves, las dos que te acabo de comentar. O sea, nosotros reivindicamos que en toda España los decanos sean elegidos por sufragio universal, que en unas universidades sí lo hay y en otras no. Los rectores son sufragio universal, pero los decanos suelen ser elegidos en la junta de facultad. Eso mm, es una representación de cada sector, pero no es todos los miembros de una facultad. Pues en vez de ampliarlo y universalizarlo, que es hacia lo que caminan pues, las universidades que tienen una visión más democrática, este es al revés. Quería que los decanos los eligiese a dedo el rector. Eso es como si dice, bueno, ahora Pedro Sánchez va a elegir a dedo los 17 presidentes de cada comunidad autónoma. mm. ¿Sabes? No tiene ningún sentido. Como estas otras tantas, y una se ha quedado, que las elecciones a los rectores o a los decanos o a cualquier puesto dentro de la universidad ahora son cada 4 años renovables a otros 4, Hmm. máximo 2 mandatos de 4 años. Ahora quieren hacer un mandato único de 6. Nosotros no estamos de acuerdo, porque si una carrera de media son 4 o 5 años y un mandato es de 6, va a haber estudiantes que pasen su periodo universitario sin haber sido partícipes de quien les gobierna en la universidad en toda su carrera. Claro. Si tú entras y cuando el año que tú entras te toca, sí, vas a decidir, pero va a haber una o dos promociones que no voten nunca, ¿sabes? Entonces, eran muchos disparates. Yo te estoy diciendo la parte que a mí más nos afectaba a los estudiantes o que más Claro, nos claro, que preocupaba, me parece que, de hecho lo más normal. que era respecto a, pues eso, valores democráticos y de sentido común. Pero a nivel de contratación de profesores, todos los profesores y todos los rectores se llevan las manos a la cabeza porque dicen que va a descoordinar el sistema de contratación por completo. El personal de administración y servicio no está conforme con cómo se ha hecho. O sea que no había ningún sector, se hicieron comunicados conjuntos entre la conferencia de rectores y la conferencia de estudiantes. Eso es como si, a ver, no quiero enfrentar porque no tenemos por qué estar enfrentados si hay buena vibra Mm. por parte de rectoral, pero no suele ser así. Es como si la COE y comisiones y UGT hacen un comunicado conjunto contra algo. Pues muy mal tiene que ser ese algo para que no le guste a nadie, ¿sabes? Mm. Entonces, eso era el anteproyecto. Era un anteproyecto, pues eso, nefasto en todos los sentidos. Y ante eso, pues empezamos a protestar y a pelear en distintas reuniones con el ministro, que también el ministro tenía la mala costumbre. Es verdad que el anterior ministro, Bert, no iba a las reuniones de los órganos que le toca presidir, directamente no iba. Muchísimo mejor. No Así iba. pues ya está. Pero este a lo mejor venía a una reunión de 4 horas y se iba a la media hora o a la hora. Hmm. Sabes que lo mejora, pero no mucho. Entonces, Poquito a poco, que joder. No hostia. querrás todo Pero de claro, una. llega una reunión que nos estamos todos ahí opinando, preguntando, haciendo comentarios. eh, y perdón que estoy quedando con la profesora de la autoescuela. Mm, y se iba de las reuniones antes porque tenía una agenda muy ocupada, porque tenía cosas más importantes que hacer. A ver, lo más importante que tiene que hacer un ministro de universidades, como poco, es atender a los representantes de las universidades de España. O sea, hay un órgano que se llama CEUNE, que él preside, eh, que ahí pues 70, 80 estudiantes, no nos conectamos todos, pero estamos los representantes de las universidades, tanto públicas como privadas, ¿vale? Ujú. Y eso, él se conectaba, la gente iba pidiendo turno de palabra, decían lo que fuese y, y se iba al rato. Entonces, no iba bien caminada la cosa. Y desde el principio el ministro tuvo una actitud muy poco dialogadora,
dialogante y muy de creerse por encima de, bro, he estado en Estados Unidos toda mi vida, sois unos niñatos, no me contéis, soy un sociólogo hiper guay, no me contéis vuestras mierdas. Que es muy triste porque precisamente por donde viene y por lo que sabíamos de él y sabemos de él, es porque te espera, primero le tienes un respeto, yo por lo menos un bastante respeto intelectual, pero después le tienes aprecio porque reflexiones que ha hecho a nivel sociológico y a nivel de sociedad y de universidad y de política, pues está muy bien. Una cosa no quita la otra. Entonces, joder, ya te digo, no me lo hubiese esperado de Wert o de Méndez de Vigo, pues que lo haga el ministro que va por la parte de Podemos, en Común Podem, que va como independiente, pues no mola. Hernán, perdona que te corte un segundo, que preguntan precisamente que cuándo se va a publicar la nueva ley, que si hay fecha aproximada, y el caso es que no, es que ya está aprobada. La ley se aprobó ayer o antes de ayer, Ujú. después de haberse aprobado hace 2 o 3 meses en el Congreso, luego iba al Senado y luego se ratificaba. Pero la ley está aprobada como de antes de fin de año y ahora lo que se ha hecho es se ha ratificado. La ley ya ha entrado en vigor, Sí, ¿vale? que esto es de hecho lo que vamos a comentar. O sea, esto es una introducción, pero lo que vamos a comentar es la ley y por qué estáis disgustados los Sí, estudiantes. sí, o sea, si quieres ya, o sea, te estaba contando como el proceso, terminó el proceso y ahora si Sí, quieres sí, comentamos un claro, poco y sí. reflexionamos en cómo ha quedado, insisto, porque entiendo que la gente que nos está viendo, pues los ubico más o menos en el espectro ideológico, es un ministro dentro del gobierno de coalición, un ministro de Podemos, por la cuota de En Comú Podem, de la parte catalana, y dentro de eso el ministro era independiente, ¿vale? Independiente en mayúsculas, negrita y subrayado. Lo incido porque para lo malo. eh, para lo malo. Porque cuando tú negocias con un ministro de un partido político, ese ministro sigue una línea de su partido político. Y ese ministro rinde cuenta o dialoga con ese partido político. Pero cuando tú negocia, vale, no asumo tu ideología, que ha dicho alguien no asumas mi ideología, vale, por eso todo estoy explicándolo. Pero bueno, independientemente, como si eres de Vox, estoy explicando que el ministro es puesto por un partido, dentro de ese partido por una formación que lo conforma y dentro de eso que es independiente. Eh, Cuando tú vas de independiente, bueno, puedes ir de independiente y respetar a quien te ha nombrado, pero en este caso no había comunicación ninguna entre o ninguna, o muy, muy, muy escasa y deficiente, entre el ministro y el partido que lo había nombrado. Nosotros comentábamos la ley, nos reuníamos con distintos partidos políticos para comentar la ley. Claro, te reúnes con el representante de universidades de Podemos y te dice, uff, con sus palabras y en su contexto, pero que la ley así no está nada bien, que hay que mejorarla, que seguro que se mejora, que no, que hay que trabajarlo. Y nosotros, guay, muchas gracias por tu opinión, eres el representante de universidades de Podemos. Y nos dice, ya, es que yo todavía no he hablado con el ministro, ¿sabes? O nos reunimos con diputados o diputadas de Podemos y nos dicen, no, es que no tenemos comunicación fluida con nuestro propio ministro. Entonces Vamos, así que es muy iba complicado, como a su bola este a su señor. bola. Entonces es muy complicado negociar, debatir, sacar algo a una persona que va como por libre, que no rinde cuenta a un propio partido con el que algunos representantes estudiantiles teníamos vías fáciles de comunicación. Una de las últimas reuniones que tuvimos con su formación por la que estaba fue por eso, porque unos conocemos a otros, llamada, oye, mira, estos se están pasando la raya, quiero mañana una reunión con no sé quién. Y al final sí que nos reunimos con los políticos más cercanos a él, pero aún así había lo más cercano, pero seguían lejos. ¿Sabes? La última reunión que tuvimos, porque nosotros convocamos una huelga en toda España, desde los consejos de estudiantes y desde CREU, que es la organización que engloba a los consejos de estudiantes de universidades públicas. Ujú.
y convocamos una huelga y el día antes de la huelga nos reunimos con los representantes de En Comú Podem, que es como ya lo más cerquita que teníamos de poder hablar con él. La huelga era contra el Alonso y contra la LCU, que la LCU ya se aprobó y eso fue una mierda, fue una basura. Es menos importante esa ley, pero fue la primera cagada o la primera cosa por la que los estudiantes nos sentimos dolidos con el ministro, y la reunión fue más por la LCU. Y ya digo que es una visión que se aleja de lo que dicen representar esos partidos, o lo que al menos me gustaría a mí o nos gustaría a nosotros que eso fuese así. Intenta centrarme o ubicarme un poco porque estoy hablando mucho y intenta colocarme. Veo que hay 50 personas viendo. Hola a todos. Pero eso, intenta No, ubicarme un pero vamos, poco. está bien porque es lo que comentan aquí de este contexto está bien contarlo con calma y efectivamente el irse hasta el principio, el hablar además de tu experiencia con el ministro y de las reuniones está muy guay. No sé si quieres comentar ya lo que es directamente la ley o la aprobación o todavía después de lo que tuvisteis como ese Sí, mal rato que pasasteis ya de por sí con la aprobación de la ley anterior, sí, que o fueron los sea, inicios o... la huelga, antes de la huelga hubo una reunión muy tensa con el ministro Hmm. online, que a esa sí se quedó por lo menos al 50% de la reunión. Eh, Porque era, pues, todos los representantes, imagínate 30 personas pidiendo turno de palabra y cada uno nos habíamos repartido pues algún punto y como que decíamos el punto, decíamos por qué no estábamos de acuerdo y lo expresábamos y lo argumentábamos. Y el ministro decía, o sea, luego el ministro le tocaba responder y el ministro decía, anotado, siguiente, como si estuvieses en, no sé, en una Sí, carnicería justo había o pensado lo mismo. ¿Qué comprando más algo. cositas? Venga, reina, pídeme. Entonces, era una falta de respeto Hmm. que el ministro fuese diciendo anotado, 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 siguiente, siguiente. Y esa reunión fue tensa, todo esto online, ¿vale? Porque el ministerio no quería convocar reuniones presenciales. Bueno, pues yo entiendo que las personas ¿Esto mayores en qué época querían tener era? O sea, el COVID ya distanciamiento. como que... ¿Esto Ahí cuándo ya fue? ya había, esto era 2021, 2022, 2021, pero para adelante. O sea, ya había reuniones presenciales, nosotros ya teníamos reuniones presenciales en las universidades, en unas sí, en otras no, pero una reunión de este carácter tendría que ser presencial, de algo tan importante. Pero bueno, eran online. Entonces, online es más fácil ignorar a alguien. Entonces, bueno, fueron reuniones subiditas de tono porque cuando me tocó a mí en concreto intervenir, le dije, a mí no me vas a decir anotado, a mí me respondes a todo lo que te estoy diciendo. Entonces se picó un poco, se vino arriba. Mm, pero, y con eso tuvimos movida. Pero bueno, me escuchó y me tuvo que responder y al final yo recogí lo que le estaban diciendo otros compañeros de los cuales él pasaba olímpicamente. Eh, Después de esa tensión hubo la huelga. La huelga tuvo un seguimiento aceptable según en qué regiones, pero partimos de que el movimiento estudiantil universitario está muy muerto. En España venimos de las movilizaciones de Bolonia, luego del 3+2, la 11, y después ha habido un periodo en el que la inmensa mayoría de España, el movimiento estudiantil ha estado muerto. Es verdad que la representación existe, pero la representación estudiantil, si no va ligada a una lucha más activista, más un movimiento fuerte estudiantil en las calles y en las aulas, está un poco muerto. ¿Tú lo notas que después de la pandemia ha habido como mucho menos activismo, mucho menos representación, la gente va Después de menos a la las pandemia y antes. manifestaciones? Después Sí, de la pandemia y antes, pero porque el movimiento estudiantil en España en general está muy fluctúa, porque al final los colectivos pues son de grupitos de amigos que se juntan y pues si pillas una generación buena, bien, y cuando esos desaparecen, pues como el movimiento estudiantil va haciendo así todo el rato, por la edad, porque hay gente que llega nueva y otros que dejan
de estar. Yo no lo he notado en particular en Extremadura porque nos encargamos de que así sea. Con la presencialidad volvimos cuanto antes, aunque nos tachasen algunos de arriesgar. Nosotros, en cuanto pudimos volver a la presencialidad, volvimos. En cuanto podíamos protestar, protestamos. Pero sé que en otras regiones de España, no digo que la mía sea la mejor, pero que nosotros estamos bien y considero que estamos activos. Pero en otras la cosa está un poco muerta. Yo es que en Murcia, Nuestra manifestación fue de las más numerosas en mi ciudad, Badajoz, y yo creo que no llegamos a las 200 personas. Y fue de las más numerosas de España. Que poco, pero bueno, es algo, pero ya ¿vale? es que yo en Murcia sí que he notado muchísimo, porque en mi época éramos súper activistas, íbamos mogollón de estudiantes a las manifestaciones, o sea, con cada cambio de leyes de educación, Claro, la tanto con 11, Zapatero como con Rajoy, nos manifestábamos en masa, era increíble, con el 3+2 también salimos en sí, masa, incluso con movidas del 8M, o sea, los días del 8M, también un mogollón de activismo. Y he notado, pero una barbaridad, que después del COVID, con la pandemia, la gente ya... Hay una generación que no le ha pillado manifestaciones, que el activismo ya no le interesa, porque eso le ha pillado como justo esos 2 años en los que quizás para formarse, quizás para hacer más activismo y todo eso, era ya como... les ha pillado ahí una época tonta, ¿sabes? Entonces que yo he notado que ha bajado un mogollón después del COVID, lo cual me da una pena terrible y no sé si vamos a ser capaces de volver a... O sea, sé que en Badajoz estáis muy a tope y está muy guay, pero nosotros, por ejemplo, yo aquí, no sé, creo que va a costar muchísimo más el volver a retomar todo ese activismo, esas movilizaciones en masa que estaban chulísimas, que había muchísima participación, estaba muy, muy guay. O sea, yo desde luego sí he notado el COVID. a ver, te digo también, el movimiento estudiantil está muchísimo más fuerte, desgraciadamente, para bien y para mal, cuando gobierna la derecha y la derecha hace brutales recortes en Mm. educación. En ese sentido, ojalá y no esté más fuerte, ojalá y estuviese más fuerte de manera propositiva y no de manera defensiva. Hay gente que cuando protestas contra un gobierno progresista, dices, es que ¿cómo voy a protestar contra un gobierno progresista? Encima el ministerio es de Podemos. Pues precisamente, como muchos hemos depositado la confianza en ese gobierno, o al menos esperamos de ese gobierno más que de los anteriores, es cuando más tienes que protestar de manera propositiva, pero para empujar a que ese gobierno tome las medidas. Ya te digo, si no esperas o sea, contra el PP protestamos para que no hagan X recortes, para que no involucionen el sistema educativo, pero lo que tenemos que esperar cuando no gobierne el PP es que se avance, que se avance, que se Mm. consoliden derechos y más si es de la parte más súper progresista del gobierno de coalición, pues que se avance todavía más. Por Mm, eso digo que a nosotros, por ejemplo, es que nos la sudaba. O sea, nosotros nos manifestábamos muchísimo contra Zapatero. De hecho, creo recordar que huelgas generales, tanto de estudiantes como de trabajadores, se hicieron muchísimas más con Zapatero, de hecho, que con Rajoy. O sea, claro, el era una Bolonia, época de una claro. movilización bestial y yo estaba súper contenta. Y esto es lo que creo que hay que hacer, gobierna quien gobierna, al fin y al cabo. O sea, hay que exigirle y nosotros como ciudadanos tenemos nuestro derecho a exigir a los políticos X cosas y si nos prometen esto, pues que se cumpla. Claro. O sea, he dicho antes que cuando gobierna la derecha, me refería desde Rajoy para adelante. O sea, cuando el 15M y tal, evidentemente había muchísimas protestas y la calle estaba a topísimo Mm. y era un gobierno de Zapatero. Me refiero a partir de Rajoy, que luego pues ha gobernado Pedro Sánchez, luego el gobierno de coalición, y ahí sí que no se ha protestado, algunos por intereses, no sé, partidistas y otros porque simplemente lo ven como que algo están haciendo y es verdad, evidentemente no han reducido las becas, las han aumentado, pues no vamos a protestar contra que Por reduzcan las eso. becas porque las están aumentando, pero es momento de empujar hacia más. Mm. Entonces,
En la primera decepción, y ya por ir resumiendo, pero resumo lo de la LCU en 1 minuto o 2 minutos. Sí, sí, lo que quieras, La sí. LCU es la Ley de Convivencia Universitaria y venía a establecer unas normativas y unas leyes para regular la convivencia dentro de la universidad, porque el reglamento que había hasta ahora sobre eso era una ley del 54, me parece, de plena época franquista. Y vamos, totalmente obsoleta y que no se cumplía, pero que el último reglamento que había en esa línea era del 54, del 50 y algo, y franquista. Hasta ahí vale, pues hay que hacer una ley nueva y hay que quitar la antigua. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un estatuto de los trabajadores o los derechos laborales, o pones el sueldo mínimo, o pones cualquier ley que beneficie a los trabajadores o a un sector, tú haces una ley, esto que se dice de, sí, reivindicar está muy bien, pero yo quiero el BOE para legislar y para hacer cosas. Con esta ley universitaria hicieron papel mojado. En plan, era una ley que estaba súper bien, que reconocía muchos derechos de los estudiantes, también del profesorado, de tal, pero yo miro por los estudiantes. Y cuando hay conflicto estudiantes-profesores, yo estoy del lado de los estudiantes. Entonces, era una ley que avanzaba bastante, que reconocía el derecho a huelga, por ejemplo, que está reconocido ahora mismo en poquísimas universidades de España, reconocía el derecho a huelga, lo estipulaba, creaba comisiones de cómo resolver conflictos dentro de las universidades. Era un marco regulador, pues como el Estatuto de los Trabajadores o como cualquier ley que regule derechos, ¿vale? Y esto se iba a imponer, es una palabra que suena ahora mal, pero se iba a imponer a toda la universidad española. Muy bien, gracias por imponerme derechos. Igual que se impone el sueldo mínimo en 1.080 euros, igual que se impone, que se va a imponer ahora en la paridad en las empresas, igual que se impone los permisos para padres y madres cuando tienen un hijo, pues iban a imponer una serie de derechos en la universidad. Y el gobierno de coalición, utilizándonos un poco como moneda de cambio con las negociaciones de los presupuestos, con Esquerra Republicana, y por otro lado, por propia convicción, que de verdad no termino ni terminaré de entender nunca, de la parte catalanista de En Comú Podem, hay una cosa que le encanta a las universidades catalanas, que es la autonomía. Se llena la boca con la autonomía de que cada universidad es autónoma y yo en mis universidades hago lo que me da la gana. Me parece perfecto que cada universidad haga lo que quiera, cada universidad es un mundo y cada universidad puede ser pionera y avanzar y hacer un poco lo que quiera, en el sentido de que, bueno, cada universidad es un mundo, ok, pero Esquerra Republicana y En Comú Podem impusieron que la LCU era simplemente una sugerencia y que no se podía obligar a ninguna universidad a tener un marco común. Esto es como decir, no, mi sector del trabajo es independiente, nosotros los de la pesca somos los de la pesca y no nos moleste, y los de la ganadería somos los de la ganadería. Entonces, a mí no me digas que ponga un sueldo mínimo. Yo ya pondré el que yo quiera y yo soy muy guay, te prometo que soy muy guay, lo voy a poner hiper alto, pero a mí no me obligues a nada. No, perdona, que puede que los de las universidades catalanas sean los más chulos del mundo y que tengan 8.000 derechos, pero no obligando a todas las universidades, estás haciendo que muchas universidades de España, que no tienen por qué ser de esa mentalidad, los dejas vendidos. O sea, por imponer algo a las universidades catalanas, que al final que estabas imponiendo el derecho a huelga, estabas imponiendo marcos reguladores, estabas imponiendo comisiones de convivencia en las universidades, por no aceptar esa imposición estatal que da que ni la Universidad de Extremadura, ni las universidades andaluzas, ni las universidades madrileñas, ninguna universidad está obligada a absolutamente nada. O sea, están obligadas a tener su propia ley de convivencia, pero la propia ley de convivencia puede ser 100.000 veces más avanzada en Barcelona que en Extremadura, o al revés. Eso es injusto para los estudiantes de todas las universidades que no sean la más avanzada de todas. ¿Se me ha entendido la explicación, Sí, no? sí, perfectamente. Entonces, claro, ahí nos vendieron, y esa fue la reunión que tuvimos con los representantes de En Comú Podem,
también nos reunimos, yo no, se reunieron los de Creus con representantes de Esquerra, de Podemos, y claro, los de Podemos nos decían, sí, totalmente de acuerdo. Los de En Común Podemos nos decían, hombre, es que lo de la autonomía, y los de Esquerra nos decían, que os jodan, autonomía universitaria es nuestro lema, aunque no tenga sentido, es lo que decimos en Cataluña y así va a seguir siendo. Entonces, pues nos dejaron un poco vendidos y se aprobó la LCU, que lo vendieron como si hemos derogado una ley franquista, ¿vale? Has derogado una ley franquista por un papel que dice que no tienes que hacer absolutamente nada. Es como si la reforma laboral de la última que se aprobó fuese un papel que dice cada empresa que haga lo que quiera. Pues vale, pues autonomía empresarial. Pues sí, que las universidades, cada una es un mundo, pero puede seguir siendo cada una es mundo y que estén obligadas a que haya un derecho a huelga y que estén obligadas a una serie de sanciones y que estén obligadas, ¿sabes? Entonces, esa fue la primera vendida. Bueno, esto se queda en nada, la primera gran decepción. Y luego lo que veníamos hablando todo el rato, la LOSU es una ley que tendría que haber aspirado, porque he dicho las cosas malas, que muchas de ellas se han quitado. Y es verdad que aumentan las becas, pero es que aumentar las becas puede hacer cualquiera, me refiero. Y no tiene que ir en una ley el aumentar las becas, que lo aumentas en una ley y me parece perfecto. Mucho Al mejor en final, realidad. al final se reconoce el derecho a huelga, pero cada universidad tiene que regularlo de forma autónoma. Eso significa que a lo mejor en mi universidad la huelga se convoca porque lo decide por mayoría absoluta el Consejo de Estudiantes, lo cual me parecería Sería estupendo. bien. También puede ser porque lo decida un tercio del Consejo de Estudiantes, no tiene por qué ser una mayoría absoluta. Hay veces que se convocan huelgas sindicatos minoritarios en ciertos sectores y los trabajadores también se amparan a ese derecho. Pero bueno, yo te firmo que el Consejo de Estudiantes decide convocar huelga por mayoría absoluta y se convoque. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en la Universidad de Sevilla lo que te pide el rectorado es que reúnas el 30% de la firma de los estudiantes de la universidad. Es decir, si somos, o el 20%, si somos 20.000, que te reúna en una semana 2.000 firmas. Pues claro que no las voy a reunir, porque así no funcionan las cosas. Y, por ejemplo, el derecho a huelga de la Universidad de Sevilla, que es de las pocas que está recogido, es así. Tienes que convocar una asamblea, que vayan 2.000 y pico personas, que te firmen un papel y ahí ya se reconoce la huelga, lo cual es absurdo. Y suena ridículo. Cada vez que quieren convocar huelga nunca llegan. Máximo apoyo a los compañeros de allí que se lo ocurran, pero y dicen, entonces no tenemos el derecho. Entonces, eso se podría haber regulado y no se ha hecho. Simplemente se ha obligado a regular en la LOSU, pero no se especifica cómo. ¿Sabes? Yo quiero que me lo den hecho, en plan, que lo impongan. ¿Cuánto es el salario mínimo? 1.080. ¿Cómo se hace la huelga en la universidad? Así, así y así. Y si las universidades catalanas quieren hacerlo distinto, pues mira, que lo mejoren, pero con una base mínima, ¿sabes? Y sobre todo que la ley, una ley de Podemos, de En Común Podem, de un ministro que venía, bueno, a todo esto el ministro dimitió, ¿vale? Que esa es la parte importante que me estaba dejando. El ministro, después de las protestas y después de toda la tabarra que le dimos, yo quiero pensar que por lo menos un 2% de su dimisión fue gracias a nosotros. Un 2% no, sería por lo menos un 80%. Bueno, un 2% gracias a Extremadura. Pero el ministro dimitió por uno muchísimo más joven. El ministro tenía 80 años y pusieron a uno de 71 años. Es un avance considerable. Yo agradezco esa bajada de edad del gobierno. Y Apostando por bueno, la juventud, por los estudiantes. el que entró, también bastante respeto intelectual y respeto político, y si era un hombre político, que respeta los cauces de su partido, respeta a quien lo ha nombrado y con el que sí hay una comunicación más fluida y sabe lo que está haciendo. En plan, sabe que es ministro por una formación política y pues cosas básicas de política que a Castells le entraban por un oído y le salían por el otro. Este al menos sí lo cumple. Este lo veo con más talante. Hemos discutido con él, también nos hemos encarado en reuniones ya sí presenciales, con algunas faltas de respeto por parte de la organización de esas reuniones, pero mejor, ¿vale? Y este, ya te digo, es de En Común Podem y es de los ideólogos de Ada Colau y fue teniente alcalde y mano derecha de Ada Colau. O sea, es una persona que sí que viene de la política para bien, me refiero, que con la que se puede negociar. Y finalmente la LOSU se ha aprobado trayendo unas reformas que nos gustan a los profesores sobre la contratación, trayendo unas reformas conceptuales de la universidad que
por ahora son solo sobre el papel, en plan que no dicen gran cosa, y trayendo, eso sí, genial, un aumento en la beca y un aumento en la inversión y fijando ciertas inversiones a distintos sectores y a lo mejor obligando a que haya una unidad de igualdad en cada universidad. Todo eso genial. Pero es que eso en un momento dado te lo puede hacer el PP si se levanta un poco a tope, ¿sabes? O sea, Está más difícil, yo creo, pero... yo hubiese esperado del gobierno de coalición pues que aumentase la representación estudiantil. Si la universidad existe por los estudiantes y los estudiantes somos el motor de la universidad y somos el 80% de los que formamos la universidad o el 90% o lo que sea, porque solo somos el 23% de los votos o el 25%. Lo ideal sería una persona un voto, eso es utópico, es negociable y yo que estoy desde dentro te lo puedo pelear, pero joder, que mínimo un 35, un 30, vamos a subir algo simbólicamente que seguimos, que si todos los profesores se ponen de acuerdo van a seguir decidiendo ellos, pero no sé, de un 25 a un 30, un 35, el derecho a huelga muy bien reconocido, fijar por ley, esto que decimos de con el BOE en la mano, fijar la financiación. Los consejos de estudiantes tienen financiación en base a los estatutos de sus universidades, en base a X. Hay consejos de estudiantes que tienen 200.000 euros al año, que ojalá y fuese más, pero que eso es una barbaridad. En plan, para bien, no es mucho, o sea, no es mucho. Digo que en comparación está muy bien porque te permite tener personal de la universidad que te ayuda con los papeleos, porque las universidades son unas máquinas burocráticas inmensas, te permite tener edificios, te permite tener recursos para hacer merchandising, eventos, protestas, lo que sea, ¿vale? Y hay otras universidades que tienen anualmente 3.000 euros. Con 3.000 euros, ¿a dónde vas? O sea, si unas jornadas que organicemos nosotros en la Universidad de Extremadura, a lo mejor, si son mínimamente chulas, se nos van a 1.500 euros o 2.000. Y de esas a lo mejor hacemos 5 días al año. Pues hay universidades que no les da el presupuesto ni para hacer una, ¿sabes? Entonces, pedíamos que se fijase por ley que los consejos de estudiantes tengan personal de la universidad, no se ha hecho. Que los consejos de estudiantes tengan un presupuesto mínimo, no se ha hecho. Que se explicite que los representantes estudiantiles tienen que estar protegidos de pues, que un profesor no te pueda suspender por ser representante, que un profesor no te, que las faltas estén mucho más justificadas. Depende de la universidad, una falta está más o menos justificada. Hay leyes estatales que te amparan, pero cada universidad es un mundo. Y entonces, una ley muchísimo más ambiciosa, una ley que al aprobarse los estudiantes hubiésemos salido a defenderla y que si convences a los profesores y a los rectores, chapó, que puedes hacer una reforma que todo el mundo salga ganando de alguna forma. No, o sea, no creo que esto sea como la patronal y los sindicatos, que pues si uno gana, otro pierde en principio. Mm, en la universidad puede haber algún punto que nos beneficie a todos, aunque ya te digo, siendo un partido quien representaba podría haber tenido en cuenta más a los estudiantes que a otra cosa, porque creo que se nutre y que era la ilusión que había. No se ha hecho, no se ha hecho, los estudiantes no estamos satisfechos. Antes te he mandado un par de enlaces de distintos comunicados que han salido por distintas organizaciones Sí, ahora si quieres lo ponemos. y no queda en nada. O sea, a mí cuando me pregunten, oye, ¿y el gobierno de coalición, el ministro de Podemos, qué ha hecho por los estudiantes? Yo te puedo decir, ha subido las becas, genial, muchas gracias, eso lo ha hecho el gobierno en general. Pero, ¿y la ley esta que ha aportado a los estudiantes? Bueno, sí, ha aportado el derecho a huelga, que ya veremos cómo se regula, ha aportado alguna cosilla, pero joder, ¿qué ha aportado la ministra de Trabajo? Ha subido el sueldo mínimo una barbaridad. Ha hecho que mi contrato sea indefinido en vez de 6 meses. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Igualdad? Ha hecho tal, ha hecho tal. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Universidades? Nada. Gracias por nada. ¿Sabes? Entonces, eh, veo un comentario en el chat. Si quieres lo comentamos. Sí, el por qué piensas que no se ha logrado sacar el debate de la propia universidad. Tanto la LOU como Bolonia, el 3+2, lograron un salto a la opinión pública que esta vez no ha sonado en ningún sitio. Porque quien no está dentro, y si ya como he dicho antes, la representación estudiantil en muchos sitios está muerta y en otros sitios es como muy parada o muy institucional. Yo me como los marrones de reuniones protocolarias, burocráticas y me leo una ley de arriba abajo porque luego tengo un movimiento
social detrás y porque luego estoy dispuesto a encerrarme en una reunión o a protestar o a convocar una manifestación. Pero en muchas otras regiones no, te quejas, haces un escrito y si te dicen que no, pues dices, vale, pues yo ya he hecho mi escrito. Entonces, si dentro de la propia universidad no se caldea el ambiente, es muy complicado que salte. Y también es muy complicado que salte porque el 3+2, Bolonia o la LOMCE eran ataques directos a la educación pública. Esto no, o sea, no es el modelo al que queremos aspirar, no trae avance, pero, joder, no ha reducido la financiación de la universidad, no ha privatizado la universidad. Bueno, en principio sí quería, porque quería que los rectores los eligiesen empresarios y miembros de la sociedad. Pero no es un ataque frontal, no es un ataque frontal contra la universidad pública como tal. Es simplemente una negligencia de que no se está avanzando. En algunas cosas se está retrocediendo, en otras se está dando un mini paso, pero que se tendría que avanzar es un montón. Pero no es algo que tú puedas, o sea, yo te lo explico y tú dices, menuda barbaridad, y yo se lo explico a la gente en mi ciudad y salimos a la calle. Pero no es algo que te mueva, que tú digas, hostia, es que voy a perder mi plaza en la universidad, mi puesto de estudiante, porque me van a quitar las becas, o porque me están recortando, o porque van a cerrar carreras. No. Entonces yo entiendo que es menos grave y que no mueve tanto. Y también porque no interesa. Porque si esta misma reforma la hubiese hecho el PP, Podemos hubiese apoyado las reivindicaciones de los estudiantes y su representante de universidades hubiese dado guerra. Bueno, incluso el PSOE también lo hubiese hecho. Pero esto, ahora que están gobernando, no, no le han dado bola. Nosotros, o sea, Podemos con algunas cosas a los colectivos estudiantiles da bola y en otras pues han pasado olímpicamente. Entonces no interesaba. Por eso Em, no ha saltado. Esto que comenta, yo creo que la autonomía en las universidades debe ser hasta un cierto punto, que no son repúblicas independientes. Debe haber una ley que englobe la mayoría de aspectos importantes, por ejemplo el derecho de huelga, pero todas, aunque en algunos temas pueda haber algunas ligeras variaciones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, el ejemplo que hemos puesto antes de un rector es como el presidente del gobierno y los decanos son como las comunidades autónomas. Pues mira, las universidades son literalmente como las comunidades Mm, autónomas en este caso y el Estado, el país, es el gobierno de España. Entonces, y las comunidades autónomas tienen competencias en sanidad, en educación, pero con un marco común. claro, es que ¿Sabes? funcionamos igual al fin y al cabo que estas Hay en comunidades comunidades que autónomas. la sanidad va de una forma, otras de otra, ¿vale? Pero en todas, menos en Madrid, te atienden si vas a urgencia. Me refiero, bromas aparte, que puede haber una ley más avanzada o una cosa rara que solo tenga la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, me parece maravilloso, pero que todas tengan el derecho a huelga con el mismo mínimo. O sea, si Mm, tú me fijas que el mínimo es que te lo convoquen una mayoría absoluta del Consejo de Estudiantes, guay. Que luego la Universidad de Soria quiere que solo sea con el 10% de los estudiantes para que cualquiera pueda convocar huelga, ok. Que quieren que, o sea, que todo lo que sea avanzar, guay, pero el mínimo tiene que ser una base donde te puedas agarrar y donde te puedas defender. Entonces, eso. Y ese es el resumen. La ley se ha aprobado y sin pena ni gloria, pues no se les recordará por nada hiperépico. Si quieres pasamos a comentar lo que me has pasado Vale, de, sí. de Twitter. Sí, son dos campañas como que sintetizan todo lo que he contado, las puedes poner en pantalla. Hmm, Una no la considero lo más acertada. Bueno, ponla si quieres y te comento cada una por encima. sí, ya está. Si quieres lo leo. Sí, vale. Que es descanse en paz y luego si quieres nos metemos en este hashtag de la luz suficiente. Sí. A Eh, ver, Dime. esta es la campaña de CREUP. CREUP es lo que he dicho que engloba es la asociación que engloba a las universidades públicas de España. Y defiende, o sea, es una organización que defiende la universidad pública,
¿vale? Con todo lo que eso implica. Entonces han sacado esta campaña, el hashtag era lo suficiente, que ya se había utilizado, y han sacado esta campaña, me parece un tanto no agresiva, agresiva no es la palabra, pero que puede confundir, porque el lema muere la universidad española fue condenada a muerte, eso me pega con el 3+2 o con la ley Wert, como la educación en general, o con una ley que hubiese supuesto recortes de derechos y de presupuesto y de privatización. Entonces, aquí quizás el enfoque no ha sido el adecuado. Llama la atención, la gente dice, hostia, ¿qué ha pasado con la universidad? Y nosotros mismos hemos compartido esta campaña, pero yo la matizo. O sea, no me parece óptima en cuanto a comunicación, porque la universidad no muere, simplemente se ha perdido una oportunidad excelente de darle muchísima vida. Entonces, bueno, discrepo de esa línea comunicativa, pero ya te digo, creo que ha sido quien ha estado peleando. Yo he dado mi retweet, luego lo he citado y he puesto con mis palabras lo que pensaba, pero esa ha sido la campaña como de choque, ¿vale? Ujú. Y luego la otra, el otro enlace que te pasé, no sé si lo El, tienes por ahí a mano. el de Instagram. No, bueno, sí, quizás sí, de CUNE, que eran como 2 o 3 imágenes. Sí, este de la LOS, una ley descafeinada. Eso, ¿ves? Eso va más en la línea, quizás Mm, demasiado flojo. Yo hubiese buscado un punto intermedio entre ambas a nivel comunicativo. CUNE es el órgano que preside el ministro, lo vicepreside un estudiante y luego hay 5 o 6 vocales estudiantes, pero es un órgano como muchísimo más formal, con su. Vale, que no es una asociación, y pues el órgano evidentemente se ha posicionado en contra de la ley. Y vamos, puedes leer tú lo que pone. sí, claro. Bueno, lo que es la publicación, dicen, ya tenemos la nueva LOSU, bueno, la de ley de universidades. Ha sido año y medio de duro trabajo hasta haber llegado hasta aquí. Es una ley que podría haber llegado a mucho más, pero tristemente se ha quedado en una ley descafeinada. Desde la representación estudiantil seguiremos trabajando por hacer la universidad que debe ser. El mundo nos separa y desde CUNE seguiremos a pie de cañón. Ahora solo queda saber qué hará el universidad, o sea, ministerio. Aquí explican el cómo ha quedado al final la LOSU, que fue el jueves cuando se aprobó la ley, por cierto. Pasado jueves se aprobaba en el Congreso la LOSU. La ley trae mejoras, pero desde luego se queda lejos de ser la ley que debería ser. Ahora toca seguir peleando para aplicar la LOSU en las mejores condiciones en nuestras universidades. Pero, ¿qué hará el Ministerio? El estudiantado siempre ha estado a la altura y hemos invertido toda nuestra energía en sacar la mejor ley. Pero lamentablemente muchas cosas se han quedado en el tintero. Seguiremos trabajando en pro de un sistema universitario justo y de calidad. Pues mira, hemos estado aquí hablando 1 hora y en estas 3 imágenes se resume un poco lo que te he dicho. Pero a mí me gusta No, mucho más tu intervención. Quiero decir, esto es no, súper resumido, pero esto realmente tampoco dice nada. O sea, no, o sea, la campaña también es descafeinada, ¿no? O sea, la ley es descafeinada y la campaña también. ¿Qué hará el ministerio? Pues como que hará el ministerio si te acaba de sacar la ley en la cara. Entonces, ¿qué hará el ministerio? O sea, que me está. Que también la ha compartido, ya te digo, Mm, que ok. Pero bueno, el estudiantado siempre ha estado a la altura. Pues quizás no. Quizás en la reunión que tuvimos en el Senado con el ministro nos tendríamos que haber encerrado, como planteamos algunos, o no tendríamos que haber dejado que habiendo empezado la reunión a las 5 nos dicen que nos teníamos que ir a las 7 porque cerraba el edificio, ¿sabes? mm. Pues quizás ahí nos hemos hecho a la altura, pero claro, si estamos 40 y solo 2 nos queremos quedar quietos, pues tampoco me puedo quedar yo ahí. Pero quizás nos deberíamos de haber quedado a los 40 un ratito más hasta que se debatiesen todos los puntos, igual hubiésemos rascado más cosas, por ponerte un ejemplo concreto y material. Pero claro, hay gente que cuando quieres protestar de esa manera, que no te estoy diciendo liarla de ninguna forma, simplemente decir no me voy de la reunión hasta que no se traten todas las cosas que queríamos hablar. Pues hay gente que se alarma, que te dice, no, hombre, es que hay gente que trabaja en este edificio y que se tienen que ir a su casa. Bro, estamos debatiendo una ley a nivel nacional que afecta a la universidad y a todos los estudiantes. Si un segurata o un limpiador o una limpiadora no se pueden ir, primero, que se vaya, no voy a romper nada, no voy a tirar nada. Y segundo, eso no puede condicionar
que yo deje que el ministro se escape de una reunión, porque claro, es que alguien tiene que cerrar la puerta de la sala, ¿sabes? O sea, eran unos planteamientos en esa reunión como muy derrotistas. O sea, yo no considero que todo el estudiantado, yo ahí hago autocrítica o crítica aparte de los compañeros, y que me puedo incluir, pero joder, un poquito más, ¿sabes? Si en la reunión con el ministro online no hubiese sido yo el único que le dice al ministro, a mí me vas a responder a lo que te estoy diciendo, si lo hubiesen dicho 30, igual hubiese sido el debate de otra forma. Si en esa reunión hubiésemos protestado presencialmente de alguna forma, pues más. Si en las huelgas hubiesen ido a las manifestaciones miles de personas en vez de cientos, pues más. Pero bueno, creo que sí que hemos protestado, al menos, que una buena parte de los consejos de estudiantes, algunos lo han hecho por intereses políticos y no porque crean, o sea, hay representantes estudiantiles que le da igual que al rector lo elija un empresario, que le da igual la democracia de la universidad, porque hay representantes que representan ideologías, que les da igual esto de la participación estudiantil y tal, pero hay otros que hemos protestado contra un gobierno que nos representa o al cual somos más afines de forma propositiva porque queríamos llegar a más. Entonces, pues bueno, hay la reflexión y hay el resumen. No sé si quieres que te cuente algo más o con esto te vale. En derecho, al menos en Murcia, pero en las facultades de derecho en general, yo creo que manifestaciones en contra del gobierno, en este sentido, habrían arrasado. Claro, Vamos. es que algunos han sido tan esquiroles, porque mira, es que yo he estado codo con codo con gente facha, con gente de derecha protestando, con gente que de verdad en eso sí estamos de acuerdo y con gente que de verdad tiene vocación de representación estudiantil. La representación estudiantil es un mundo y a veces puedes tener aliados estratégicos o gente con la que encuentras puntos comunes. Pero las universidades fachas que no han hecho huelga es ya de ser el esquirol del esquirol, en plan, soy tan anti moverme que no protesto ni contra un gobierno que debería de protestar porque no me gusta nada, porque paso de esto de que se nos escuche, de que no sé qué, hombre, paso, ¿sabes? O sea, le hicieron un graffiti o sea, esta huelga, los representantes que están vinculados a partidos, al PP o incluso algunos representantes que estaban vinculados a Vox, nos han comprado el marco, o sea, la han apoyado por desgastar al gobierno, pero estaban codo con codo en nuestras líneas, en nuestros argumentos, en nuestras posiciones. Pues ha habido algunos consejos que ni con esa, que consejos que siendo delegaciones de estudiantes, algunas de alguna universidad de Madrid, que son tan rancias que ni por esas iban a hacer una protesta, ¿sabes? Que están en contra del sentido en sí de protestar. Y eso era súper triste, le cascaron una pintada que ponía esquiroles. No sé si era en la UC3M o en cuál fue, creo que sí. Hicieron un comunicado como, no, no vamos a protestar. Y es como, tío, de verdad, ni contra el ministro Podemita protesta, no tienes sangre, tío. Protestan Estás contra muy perdido. contra las protestas, eso sí. Con la que se Claro, o formó sea, Con Ayuso, por ejemplo, ahí sí, ahí sí. O sea, todo lo que sea claro. reventar una protesta o una mani, ahí sí que van. Eso les cuesta menos, por lo que sea. Pero sí, entonces ese es el resumen. No sé si alguien del chat quiere añadir algo en relación a universidades o si tú me quieres decir algo más. Y si no, pues No, yo si quieres... pensaba, por ejemplo, entrar en tu perfil. O sea, un poco lo que es hacerte promo. Bueno, este es el Twitter de Hernán, por si lo queréis seguir. De hecho, voy a pasar tus redes. No sé si quieres promocionar algo más. Vamos, el carnaval de Badajoz. eh, No, oye, tuviste un vídeo muy guay que fue muy bien con el sí, carnaval de Badajoz. sí, sí, sí. Nada, o sea, en mi perfil hablo mucho de Extremadura, sobre todo en mi ciudad, yo estoy centrado en mi ciudad, de representación estudiantil y de cosas de mi ciudad. O sea, si me seguís, pues os pueden interesar 3 de cada 5 tweets si no sois extremeños, pero bueno, con toda la mierda que tenemos en la feed, tampoco pasa nada por seguir y eso de universidad intento hablar, ser crítico y gobierne quien gobierne, la uni se defiende. Mira qué bonito aquí.
Con el moicano que me dice. Qué vergüenza. Escúchame, guapísimo que estuvo. Eso es verdad. Para los carnavales. ¿Fue solamente para los carnavales? Sí, Pues escúchame, amigo. Yo me la dejaba, ¿eh? ya tarde. Ya me la he quitado. Pero si al revés, si para pelarte siempre estás a tiempo. No, ya no tengo. O sea, ahora si me lo hiciese ya sería hiper calvo. No, ya ahí tenía más pelo. Pero bueno, es lo que hay. Que está guay esto del Twitch, ¿no? No sé, a ti te ha molado, a mí me mola, la verdad. Sí, no estoy acostumbrado a hablar tanto. Me gusta hablar, pero no. Como la gente no te suele hacer caso, en plan, cuando tú le vas a explicar a alguien algo de la LOSU, lo tienes que explicar en 1 minuto o en 2. Ya, pero No aquí en 1 hora. afortunadamente Entonces, tenemos cuando me das todo el 1 hora, tiempo pues que digo, queramos. estaré aburriendo un montón. Pero bueno, ya que me lo has pedido tú, pues tú te has comido la turra. No, no, yo encantada, si yo te llamo precisamente para esto. Que por Pues cierto, me hace muchísima gracia porque no sé si te has dado cuenta del mensaje de tu camiseta que así está muy guay. O sea, plan, a probar, a probar, pero sin embargo, espera, robar. robar, sí, Robar robar, no es aprender. Sí, comentan por aquí nos gusta escuchar. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os hayáis quedado con algo y que os roba, haya dicho algo interesante. roba. Sí, sí, roba. Sí, da para juegos de palabras. Pues nada, Hernán, muchísimas gracias. A Cuando ti por invitarme y quieras, a la gente de Spanish por este tipo de proyectos comunitarios y chulos de comunicación. sí, además como tú al ser de la Facultad de Comunicación, Claro. pues claro. Bueno, pues cuando tú quieras estás invitadísimo otra vez a hablar. Ya has visto que tienes todo el tiempo del mundo, todo lo que quieras. O sea, por mí sin problema. Así que pues nada, pues cuando quieras, vuelves por aquí y te volvemos a recibir con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias. Un besito a todos y a ti. El Hacho es extremeño y Vete nos a vemos. tomar por culo, eso sí que no. Adiós. En Extremadura, hijo de puta. Chao. Uy. El hacho es murciano, para empezar. O sea, es que me la suda lo que diga este parguela, tío. ¿Qué es esto? Viene a mi programa a decir que el hacho es extremeño. En fin, no tiene perdón de Dios este señor. Yo fui a Extremadura y dije, bueno, como estoy en una minoría ofensiva, aquí sí que voy a decir que el hacho es murciano. Pero, tío, ¿ves? El hacho es de Murcia. Muchas gracias, Leo, efectivamente. El hacho es de Murcia. Os calléis la boca. Me da igual. Y si hay gente de Extremadura, este es mi programa. Estamos en Murcia. Aquí al menos estamos en Murcia. Ya. Tú a lo mejor me estás escuchando, yo qué sé, desde Madrid, desde Badajoz, desde Cataluña, desde donde sea. Pero, al estar viendo ahora mismo mi programa, territorialmente estás en Murcia, ¿vale? O sea, ahora mismo hacen 25 grados en tu casa. Entonces, tienes que defender que el hacho es de Murcia. Me da igual. Aunque seas de Badajoz. Es que me da igual. Bueno, espero que se haya molado Hernán. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo todo lo que ha comentado. Más que súper bien y me alegro que tenga todo este espacio porque de normal, yo en Sevilla en grados estamos igual, pues sí. No decís hacho, Marcelillo, ¿no? Pero bueno, de normal no tiene todo este tiempo para explicarse todo lo que quiere, entonces me parece guay darle espacios como este, como al fin y al cabo era comentar una ley, pues me parecía que venía a cuento que tuviera este espacio aquí para precisamente eso, para comentar una ley. Y que al fin y al cabo yo también he estado en consejos de representación de estudiantes cuando estaba estudiando la carrera. Entonces, a mí sinceramente me dan mucha envidia los de la UEX, los de la Universidad de Extremadura, teniendo un representante de los estudiantes con tantísima lucha, con tantísima capacidad de movilización, de verdad que me dan mucha envidia sana, pero joder, ojalá en Murcia, de verdad.
O sea, en Murcia no hemos tenido nunca movilizaciones, y menos en derecho. En derecho es que pasábamos muchísimo, lo cual me da mucha pena. Pero qué va, no luchábamos nada. Y mira que teníamos para luchar, ¿eh? Para mejorar nuestras condiciones. Solamente luchamos una vez con cuestiones de peso para cambiarnos el plan de estudio, porque encima nos querían meter derecho eclesiástico en 2016 fue, o sea, que es como, ¿qué hacéis? Y quitarnos además inglés para juristas, nos lo querían quitar y ponernosla como optativa. Y derecho eclesiástico como obligatoria en primero de carrera. O sea, ese era su maravilloso plan de estudios que tenían para nosotros. Y fue como, de verdad, no. O sea, los estudiantes tenemos que acabar con este chiringuito del profesorado y decir hasta aquí. Porque era ya, es que era, como digo, su chiringuito. Ahí hacían y deshacían lo que querían. Los estudiantes no teníamos nunca voz. Teníamos poquísima voz. Y ahí sí que nos movilizamos un montón, pero un montón. Y sí que conseguimos que nos aprobara y que se aprobara nuestro plan. Entonces, pues bueno. Pero ha sido la única vez que de verdad los alumnos nos movilizamos y luchamos. Pero por lo demás, por ejemplo, en Murcia tenemos un problemón con el tema de los profesores a la hora de imponer suspensos todos, o sea, no todos los que quieran, en plan de, bueno, si te lo mereces, ok, ¿sabes? Pero en Murcia, o sea, en Derecho, somos la facultad con la nota media más baja de toda España, pero literalmente, o sea, no es algo que me lo invente. O sea, y además con como un punto más de un punto de diferencia con el resto de facultades. O sea, la nota media en España en Derecho, no estoy hablando de selectividad, estoy hablando de las facultades ya de la carrera. La nota media de la carrera de Derecho en el resto de universidades está en un 7 y pico. Pues en Murcia es un 6,5. O sea, es una barbaridad, cuesta muchísimo más aprobar. Ya sacar nota ni te cuento, entonces es una mierda, porque estudias, no ves recompensa y luego además, como sales con una nota media súper poco. Yo, por ejemplo, fui a estudiar a Jaén 6 meses y volví con todo sobresaliente, habiendo estudiado lo mismo, que me pareció una locura de diferencia, de decir, joder, o sea, me tiraba estudiando absolutamente lo mismo, porque yo era de encerrarme a estudiar y no salir cuando tocaban, o sea, era como época de exámenes, pues un mes y medio antes, me encerraba a estudiar, no hacía otra cosa. Y ya digo, en Jaén todos sobresalientes, exámenes que al fin y al cabo no eran malos, y en Murcia 4,5, 5, salvo algunas asignaturas así que joder, el profesor se portaba bien con los alumnos. Bueno, no, que no es que se portara bien, así como decir, no, es que este es bueno, no, o sea, es que ponía la nota que correspondía en vez de tirar a la baja, que es lo que suelen hacer. Pero bueno, ahí en Derecho yo doy por perdida esa batalla con los profesores, con rectorado, bueno, con decanato en todo caso. Esa batalla la doy muy por perdida. Y menos ahora que yo ya no tengo nada que ver con la universidad. Pero se podrían hacer y se pueden hacer, yo creo que más cosas y más luchas, pero bueno. Los alumnos ahí es que no se movilizan. Parece mentira, pero es verdad que los que estudiamos derechos yo creo que somos los que menos nos movilizamos precisamente por nuestros derechos. Y esto además lo tengo comprobadísimo. O sea, un abogado, un juez, un fiscal, es muy raro que salgan en manifestaciones, es muy raro que hagan activismo. O sea, nosotros estamos siempre como en un segundo plano. Quienes en derecho hacemos activismo, nos manifestamos, luchamos, somos una gran minoría. No sé si tanto que ver con la ideología, al fin y al cabo, porque también somos una gran minoría, las personas que somos progresistas. Ahí el conservadurismo, pues,
está no solo de forma mayoritaria, sino también en auge. Entonces es muy difícil luchar contra todo eso cuando además estás en minoría. Qué lástima, si no se movilizan, es lo que hay. Es que los estudiantes son el motor de las universidades, o deberían serlo. Lo somos, si es que lo somos.